Nos habíamos puesto un tiempo para cada experiencia, en todos los casos nos ha dado más y seguramente podríamos seguir compartiendo sobre cada experiencia, pero también decíamos que era importante el poder compartir nuestras reflexiones que surgen de esta mirada al conjunto de experiencias en la comunidad, con el barrio, dentro de la escuela. Y entonces, agradeciéndoles a todos, a Patricio, a Galo, a Marta y a Maritza por compartirnos estas experiencias, yo creo que podríamos pasar ahora a un momento de discusión, de reflexión, de debate. Y claro, como yo tengo el privilegio de haberlas escuchado y he ido tomando algunas notas, yo quisiera empezar, ¿no? Empezar esta fase ya de reflexión, eh, mirando que efectivamente estamos, creo yo, en procesos de cambio. En algún caso se ha hablado de crisis de régimen, de crisis de la democracia, de crisis de la convivencia. Yo creo que es importante ver cuál es el rol de la educación, ¿no? Y recordaba mis clases de educación, las primeritas, en donde el profesor nos decía cómo la educación puede ayudarnos a reproducir o bien a cambiar, ¿no? A transformar. Creo que la educación popular está llamada a esa transformación. Sin embargo, encontramos que la educación desde, digamos, las escuelas probablemente están en un plano de reproducción de una sociedad, de una forma de relación en la cual, digamos, no estamos valorando los derechos, no estamos valorando las particularidades de las personas y simplemente se están tratando de dar un conjunto de elementos, como lo decía alguno de ustedes, basados y preocupados más en estas pruebas, estándares y qué sé yo, más que en la vivencia misma, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esta experiencia de Colombia, como claro, efectivamente estos chicos están en la calle o están solos porque sus padres, sus madres están en otros lados y no tienen ese espacio justamente para desarrollar esa dimensión social de convivencia. Y la escuela sigue, o digamos, se plantea como un espacio de represión muchas veces, ¿no? Lo decíamos por ahí, esta imagen fuerte el aula segura como una cárcel, ¿no? Como un tema de represión. Creo que nos cuestiona fuertemente como educadores para ver qué estamos haciendo con la propuesta de educación, ¿no? Y cómo la educación efectivamente puede y debe asumir el rol de transformación, ¿no? De transformación para volver sobre un elemento clave que es la ciudadanía, ¿no? Creo que la educación ciudadana, dicho de distintas maneras, es lo que nos llama y la educación popular creo que ahí tiene experiencia y también recursos que claro tienen que renovarse para irla fomentando, ¿no? Como, digamos, educadores populares nos ponemos en la discusión y vamos incidiendo también para que desde la educación se puedan, digamos, incorporar esos elementos de análisis crítico, de convivencia, de mirada democrática y de ver la escuela como un espacio en donde se pueda vivir la democracia, en donde la relación con docentes sea horizontal, en donde se esté abierto a la comunidad, se escucha a la familia, se escucha a los padres, se escucha a los hermanos, se escucha a los jóvenes que están en las calles en su diversidad, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto importante, a mí me deja muy motivado. Alguien por ahí también utilizaba la palabra esperanza y creo que es la que tenemos que reafirmar para poder seguir conversando sobre esto. Yo creo que ahí necesitamos, como lo decía también algunos de ustedes, ir construyendo de pronto cosas concretas, materiales, que ayuden a compartir ese tipo de experiencias y también ese tipo de reflexiones, ¿no? Que cuestiona a nosotros, pero también a otras personas que hacen la labor de educar, ¿no? En los distintos espacios. La mayoría de ustedes está en mute porque así fue mejor para las intervenciones. Entonces ahora, quien quiera intervenir, por favor, lo puede hacer levantando su mute y hablando.
Sí, perfecto, te escuchamos. No, no, complementando lo que se ha dicho, bueno, agradecerle a cada uno de mis compañeros lo que ha compartido. De hecho, hay mucho que darle vuelta, yo creo. Hay mucho que también puede orientar lo que puede ser el trabajo del grupo para el 2020. Yo me quedo con algunas cosas que son, que dan siempre, algunas cosas que dan cierta regularidad a lo que hemos conversado. Sí, sí, Galo, te escuchamos. Hay alguien más que tiene el micrófono abierto y que se está filtrando una conversación, creo, pero te escuchamos. Que hay muchos puntos que me llaman la atención desde el punto de vista que son algunos aspectos que convergen a partir de la experiencia que compartimos acá en acción, consenso de nuestra pensante y por ejemplo la democracia viene como lo quiera mirar, por lo menos ahí no ve lo que quizás que no miró desde el punto de vista de que tenemos esta convergencia, por ejemplo, en este punto de los contextos. Lo otro que yo creo que es interesante es que apelar a derechos humanos, a cultura de tal, infraestructura de acá, a escuela, comunidad, de donde tú lo mires, aparece fuertemente el concepto de diversidad. Uh-huh. ¿Cómo aficionan ustedes pedagógicamente la diversidad? Y las respuestas son increíbles, pues, entonces me parece que todas válidas también. La respuesta es que cómo somos capaces nosotros, comunicadores populares, de hacer esos aportes a la escuela, de sistematizar experiencias. La escuela no sistematiza sus prácticas, su experiencia. Parece que hay posibilidades de gestionar nuevos conocimientos con la escuela. Y tercero, yo creo que hay una fuerte necesidad de recuperar, retomar o revivir. Esto también es la cuestión popular se ha olvidado de los territorios. Yo por eso quiero mucho y respeto mucho el trabajo que hacen mis compañeros y compañeros colombianos. Conozco, he estado cerca, siento parte de eso y trabajar en esos niveles de seguridad con los que ellos tienen, porque efectivamente hay un retroceso en estos temas, por los asesinatos, las violencias sociales, hombres y mujeres. Me parece que el territorio efectivamente vuelve a aparecer como una noción a construir y me parece que nosotros podríamos hacer aporte también en ese debate. Por ahí va. Uh-huh. Por ahí lo veo yo en realidad. Muy bien, sí. Yo quería aprovechar igual, ya abierto el micrófono, a un elemento que me parece clave y que está también, que es transversal, digamos, que tiene que ver con digamos, cuestionamiento que nos surge a partir de movimientos de gente que va pensando y radicalizando el asunto y que termina expresándose en cuestiones violentas como la xenofobia, la discriminación, que justo surge a propósito de esa idea de la diversidad, en donde entonces encuentra los buenos y los malos y este pensamiento binario va predominando. Y entonces, claro, en lugar de abrirse a una lógica de comprensión del otro y desde la comprensión buscar efectivamente generar cambios, ¿no? Más allá que decir, bueno, ellos son los malos, nosotros los buenos, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío importante y que tiene que ver con eso que decías de el trabajo sobre la diversidad, ¿no? Diversidad en términos no solamente, bueno, diversidad en distintos campos, ¿no? Incluso en la forma de pensar, en la forma de interactuar y también, bueno, desde el campo, por ejemplo, de nuestras identidades de género, desde el campo de nuestras procedencias, de donde venimos,
el reto que nos plantea trabajar con poblaciones migrantes, por ejemplo, y la xenofobia que se puede estar generando. Pues ahí creo que hay un desafío importante a trabajar en lo que es pensamiento crítico frente al asunto de este pensamiento binario que muchas veces está llevando a radicalizar y a polarizar a la gente. ¿Arnaldo? Sí, a ver. ¿Arnaldo? Sí, sí. Bueno, también, yo retomo un tema de identidad, pero también dado lo que había planteado Mario, exposición cuando señalaba el tema de discutir más sobre el tema conceptual, de sistematizar prácticas estructurales sobre ello, ¿no? En este caso, el paso de estudiar un solo taller hacia la experiencia de los otros casos, mirarlo desde otro lado del mundo. Lo que desde la universidad muchas veces la escuela lo que trata es apagar. Desde la conciencia democrática lo que plantea es otra forma de la ciudad y reconocer la historia. Pero además de la vida, más allá de la conciencia, qué tan difícil es la escuela, el sistema escolar, ¿no? Es decir, el sistema escolar tiene que esa universidad se adapte a una cultura escolar que existe. Usted hace buen tiempo que se reproduce la responder a estas necesidades o a estas necesidades se coloca lo que la sanciona al permitir la inserción de esta escuela, y chicos y chicas terminan echando de escuela, pero esos cursos terminan saliendo. Entonces ahí, este desafío de la diversidad, este desafío efectivamente que también tengo que ver con el docente, y con el territorio. Porque otra de las cosas es que los chicos aprenden de otra forma en el territorio, y eso no es logramos plantear en la escuela. Hola compañeros, ¿me escuchan? Sí. Claro. Dale. Primero pues agradecer el espacio para compartir las experiencias de educación para la paz. Acá se escucha la última, pero escuché a Ricardo, a Marietza, muy interesantes, y a Marta. Creo que tenemos experiencias de escuela muy similares, ¿no? Problemáticas que viven los niños, las niñas, los jóvenes, y muchos que viven en la calle, cuidados a veces por sus abuelas, abuelos, o a veces solos, solas o soles. Y como interesante este planteamiento que hay, ¿no? De cómo partir de los territorios en los cuales se tiene trabajo. Creo que ese ha sido uno de los desafíos deseables en estos tiempos, trabajar en los diferentes, estamos en la mar, construyendo procesos concretos, ¿no? Con la gente ahí en el día a día, y también haciendo esfuerzos por sistematizar las experiencias en diferentes. Ustedes han hecho un trabajo muy importante de sistematización de las experiencias, así como lo que se ha hecho en otros procesos con compañeras que hacen trabajo de democracia feminista o que hacen trabajo más de investigación o más metodológico, ¿no? Lo hemos concretado de cierta manera en algunas piraguas, pero que siempre resulta necesario también seguir pensando las prácticas, ¿no? Reconceptualizando o profundizando en torno a la educación popular, a la educación para la paz, a los derechos humanos, a cómo aportamos al respecto. Y creo que cómo se relaciona el Estado, ¿no? Era un poco lo que veía yo, que alcancé a escuchar lo que decía Patricio, ¿no? Cómo el Estado garantiza a través de las leyes o de políticas el derecho a la educación, el derecho a la educación, como bien lo dice también Ricardo, no solamente tiene que ver con garantizar un aula o un docente, sino todo lo que el transporte digno, el costo del pasaje,
las condiciones para llegar a la escuela, en fin, son como una serie de elementos que deben estar considerados para que haya una educación digna para los niños, las niñas, los jóvenes y la comunidad en general. Y no solamente en el término educación formal básica, que es fundamental, sino también educación para la transformación, para la liberación, para la organización. Me parece muy interesante esta reflexión que están haciendo. ¿Algo? Sí, escuchamos. Solamente complementar lo que está conversando, en el sentido de que la crisis es tan estructural. Cuando nosotros decimos territorio, decimos escuela y comunidad, no solo escuela. Entonces, a Marta, lo vemos también con mucha gente, las dificultades también están en los territorios, en las comunidades. Cuando nosotros decimos, mira, los territorios, esta cosa que estamos tratando de escribir, que llamamos pedagogía de la cotidianidad, efectivamente, como todo, educación o formación desde la cotidianidad de la gente, la gente está en los territorios. Eso que decía Marisa es muy cierto. La escuela desconoce al joven ciudadano, porque lo ve siempre como joven escolar. Pero ese mismo joven escolar que invisibilizado por la escuela es un líder potencial en su territorio. Entonces ahí efectivamente donde uno no quiero que quede esa sensación de que estamos volcados a la escuela. Aparte que lo estamos, pero también estamos en la comunidad. Nos interesa la escuela porque nos interesa la comunidad. Nos interesa la comunidad porque nos interesa el territorio. Creo que ahí es donde nosotros estamos por lo menos haciendo el punto. Claro, evidentemente, claro, hay que pensar en la comunidad, en la escuela en la comunidad, ¿sí? No solamente la escuela como espacio de educación formal. Ahora, si me permiten, hay un elemento también que me parece clave y pensando, digamos, en lo que hemos venido trabajando, ¿no? Pensando en esta idea de la cotidianidad, de la vida de la gente, pero que también está tocada por la historia, ¿no? Me ha llamado la atención esto que nos comparten tanto desde Argentina como Marta, lo decía Patricio, lo decía Marta de manera explícita, este tema de camuflar entre comillas el tema de derechos humanos porque incluso te puedes poner en riesgo, ¿no? Debido a la historia, debido a lo que ha pasado o está pasando en nuestros territorios, ¿no? Entonces esta violencia que se concreta en las expresiones más graves en esta matanza de líderes, de defensores de derechos humanos, ¿no? Y yo creo que eso es una gran preocupación porque, digamos, efectivamente comentaban uno de ustedes el tema del miedo muchas veces frente a esto, ¿no? Cómo cuestionar, cómo esta mirada crítica, cómo esa búsqueda de cambio puede ser vista como algo peligroso y puede ser atacado y puede ser víctima de violencia también, ¿no? Y creo que ahí hay un trabajo que hemos venido haciendo desde el año pasado en torno al trabajo sobre la memoria, ¿no? Hablábamos de esta pedagogía de la memoria, hablábamos de la importancia que desde la educación popular nos planteemos no solo la reflexión sobre la importancia de la memoria en la construcción de la ciudadanía, una ciudadanía que es capaz de mirar de manera crítica su historia, de hacer el análisis de lo que pasó, de buscar obviamente justicia, pero también buscar asegurar que no vuelva a repetirse, ¿no? Y cómo este ciudadano es consciente de ello y a partir de eso puede ir construyendo una mayor convivencia democrática en los espacios en donde esté. La escuela es un lugar privilegiado, digamos, pero también hay otros espacios en donde es necesario construir esta convivencia democrática. Y ahí el trabajo sobre memoria me parece que es fundamental, ¿no? De hecho, es una de las cosas que creo que sumaría, digamos, a esta construcción que venimos haciendo. Lo que decimos es que, venimos trabajando el tema de memoria desde el año pasado, pero este año la idea es poder
reafirmarlo, quizás conectarlo con estos temas que han ido surgiendo el día de hoy en nuestras reflexiones vinculadas al tema, por ejemplo, de la diversidad, al tema de la convivencia democrática, más allá de lo escolar, más allá de, digamos, el portarse bien y digamos, por lo tanto, mantenerse en esa cárcel sin mayores problemas. Yo creo que ahí hay desafíos interesantes para nosotros como grupo de trabajo, desde la educación popular, cómo vamos construyendo ciudadanía, recuperando este pensamiento crítico sobre lo que pasa en nuestros territorios, sobre lo que ha pasado, ¿no? En términos de memoria, y sobre las relaciones que existen entre los actores, en esas relaciones ya sea intergeneracionales, ya sea intergénero, ya sea de la diversidad que tenemos, ¿no? Patricia, Marta. Bueno, hola, Patricia. Marta, Hola. Marta, Ok. sí, te escuchamos. No, pues, digamos, el territorio que es donde nosotros trabajamos, pues igual tiene también sus complejidades, aunque de todas maneras yo pienso que es muy, es una fortuna y digamos, de bien de todo el sistema educativo en Colombia, toda esa máquina que hay acá que tiene que ver con la educación formal. Para nosotros es una fortuna estar en el territorio, porque desde allí podemos, digamos, de alguna manera hacer lo que queramos. Yo trabajé también en un colegio y la experiencia es absolutamente ver como estaba ahora, creo que Marista, no recuerdo, que los colegios acá, desde su estructura física, son una cárcel. Es algo tan terrible, entre más rejas tenga el colegio, más seguro es. Entonces, digamos, y ahora hay una barrera muy grande entre los padres de familia y los docentes o los administrativos del colegio. Entonces, o sea, es una cosa que parece como no se mira la institución educativa como en su digamos, integralidad, como lo manifiestan ahora, que desde el portero, desde la guiadora, desde los padres de familia o acudientes, debe haber una integralidad para que haya un buen funcionamiento desde esa educación, pero acá no es así, es absolutamente diferente. Hay una apatía muy grande de los mismos docentes, o sea, de verdad que son muy pocos los docentes que realmente se comprometen con el trabajo, con los estudiantes. Es muy complejo. Yo estuve trabajando haciendo talleres con los docentes, para los docentes, y yo prefería trabajar mucho más complejo. Yo prefería 1000 veces mis estudiantes que los docentes. No, se quejan porque se quejan todo el tiempo de la apatía de los estudiantes, pero ellos son igual o peores. Entonces es muy difícil realmente mirar. Yo creo que, y digamos, todo el intento es por trabajar desde la educación popular, desde una pedagogía de la educación popular con los estudiantes, pero acá realmente digamos que hay todavía una gran barrera, muy grande, hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces, en ese sentido, trabajar en el territorio, trabajar con la comunidad, resulta muchísimo más satisfactorio. Nosotros seguiremos apostándole al trabajo con los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes y sus familias, porque pensamos que de alguna manera es allí donde se pueden lograr muchas cosas en medio de toda la situación pues, que se vive, ¿no? Uh-huh.
Bien. ¿Patricio? Sí, estoy buscando algo. Yo quería mencionar, por ejemplo, que Tedesco Juan Carlos, argentino, escribió por una revista en noviembre del 96, en noviembre del 95, algo así como que las instituciones que estaban en crisis, y hablaba de los nuevos, daba un marco teórico muy interesante, y hablaba de las instituciones educativas tradicionales, la escuela y la familia. Y decía que el contenido del mensaje socializador está perdiendo unidad y finalidad. Y esto lo replicaba en un seminario, o lo difundía Ana María Rodino, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Digo, del 95 hasta acá, esto lo vengo escuchando, que la escuela está en crisis, que la familia está en crisis, que además lo venimos escuchando siempre. Y desde las instituciones más progresistas a las más reaccionarias, no hicieron nada. Mantuvieron todo en una especie de simulacros de actividades. Desde el Windows, de las buenas organizaciones, en sus objetivos ponían erradicar, promover la actitud multicultural, bla 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 y bla bla bla. La verdad es que a mí lo que me parece es que hay una falta completa, absoluta de sentido crítico, y que ese sentido crítico hace que algunas organizaciones, que algunos espacios perdamos credibilidad. Y también eso lleva a no trabajar la diversidad y tener reduccionismos muy ideológicos que, por ejemplo, me permito preguntar, si Venezuela está tan bien, porque no hay denuncias, porque uno es malo, porque el otro es bueno, en términos binarios, ¿cómo es posible que casi 1 millón de personas, 862.000 personas hayan ido a Perú en el último año? Hay un montón de cuestiones que no las estamos trabajando, que no las estamos mirando, que estamos cayendo en cuestiones así medias no sé, términos ideológicos que no estaban trabajando. A mí lo que me resulta interesante lo que hace la compañera de Colombia, Marta, que era que nosotros como organización social apostamos a trabajar en la comunidad y con las familias. ¿Por qué? Primero por la cuestión de recursos humanos. No tenemos la plata para hacer investigaciones. Al no tener plata, ni recursos, ni chapa, cartel para tener fondos, ni de la ONU, ni de demás, más allá de una cartita que nos ponen, qué bueno el proyecto, muy lindo, sigan adelante, pero nada de plata. Entonces, en ese sentido, esa chapita nos permite decir, bueno, mirá, en la escuela, esto, mirá, me la aprobó Naciones Unidas, qué bueno, wow, nos permite entrar a la escuela. Aprendimos a no dejar de lado ahí la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela sigue siendo, al menos en Argentina, la única institución donde el Estado está presente a partir de docentes, buenos y malos, de todo tipo y color, pero donde los niños están ahí, entonces, y ellos tienen las herramientas pedagógicas más completas que las nuestras, y tienen el tiempo donde los niños y las niñas pasan ahí más tiempo. Nosotros, al ser voluntarios, solamente podemos estar fines de semana, que es poco en términos de tiempo. Entonces me parece que y de alguna manera también tratamos de hacer de alguna forma modesta y primaria, incidir en las escuelas, apoyar y decirle, bueno, mirá, lo que vos pensás está bueno, mirá, acá este es un marco normativo que te permite, acá este es un marco ideológico, esto no es algo. Y porque hay directivos que claramente se las ponen difíciles a los docentes. Y el docente que quiere hacer algo, si lo hace solo, pierde. Lo tiene que hacer desde una estructura tan fuerte como la escuela. O sea, me parece que la construcción de la cultura de paz es muy compleja, pasamos por el diseño de Naciones Unidas de Cultura de Paz, el diseño de la educación en derechos humanos. Y la verdad, no podemos hablar de una escuela inclusiva. Y no inclusiva en términos de gobierno. También hay que ver acá los estados, cuál es la responsabilidad de los estados que tienen y cuál es la responsabilidad nuestra como organizaciones sociales críticas en denunciar esos estados que no hicieron mucho. Porque la verdad que asusta pensar que, bueno, que hay una desidia de parte del Estado en no querer educar en derechos humanos y lo disfraza. Tenemos que pensar
hay que ser explícitos, educar en derechos humanos, educar en cultura de paz, y definimos paz. Porque si no estamos en una cuestión de medida como de yoga, que la verdad que queda corta la cuestión de paz en esos sentidos. No sé, a veces me genera mucha tensión pensar en que esas cosas que no estamos viendo, y bueno, que podríamos hacer un poquito más de fuerza. Por eso me parece muy valioso este tipo de espacios que podemos compartir algunas estrategias, y hay algunos análisis que nos pueden servir a nosotros para pegar, para fundamentar algunos que podríamos llegar a hacer, porque la verdad es que no tienen plata para hacer proyectos de estudiantes, pero sin embargo la realidad es tan cercana y tan similar que se han hecho en Chile, en Santiago o en Cali, que nosotros servir de manera fenomenal. Bueno, miren, esta parte última en realidad se conecta en mi cabeza con varios elementos asociados a esta idea de la educación como derecho y por lo tanto el rol del Estado. Y siento que es interesante, digamos, cuestionarnos a nosotros mismos sobre, lo decía ahorita Pato, nuestra responsabilidad en poder denunciar que esto se tiene que hacer. Y entonces se me venía a la mente un espacio de incidencia que nosotros descubrimos, Escuela para el Desarrollo aquí en Perú, descubrimos en el año 2017, que es un espacio de estos internacionales, pero que de pronto puede ser útil para ir comprometiendo a los estados en esta responsabilidad de asegurar el derecho a la educación, el derecho a la educación de calidad, el derecho a una educación integral, sexual integral, perdón. Y es este espacio que no sé si lo conocen, que es el espacio del EPU, Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, que hace que cada 4 años más o menos cada uno de los estados tenga que presentar un balance de la situación de los derechos humanos en el país. Lo interesante es que es un espacio de incidencia en donde otros estados pueden presentar recomendaciones y luego los estados tienen que dar cuenta de qué hicieron frente a eso. En el caso peruano estamos formando o tenemos ya un colectivo que decimos el colectivo peruano EPU, que desde la sociedad civil busca hacer incidencia en justamente el cumplimiento de las recomendaciones al cual el Estado peruano se ha comprometido en este espacio de EPU. Fue la evaluación del Perú en el 2017 y la idea es que ahora estamos, bueno, el 2019 ha sido la mitad del periodo y la idea es que estamos tratando de armar algo ahí en la lógica de vigilancia e incidencia. Lo importante aquí es que esto es a nivel, digamos, de Naciones Unidas y, por ejemplo, nosotros podemos de alguna manera como estados hacer incidencia en otros estados, ¿no? Y estar al tanto de lo que está pasando, digamos, en Argentina, en Chile, en Colombia, para poder buscar de hacer incidencia a través de las personas que están en estos espacios, ¿no? Digo, me parece interesante, yo les voy a compartir a través de la carpeta compartida que tenemos la publicación que hicimos en ese entonces, que es sobre el estado de los derechos humanos en el Perú. Y hay algunos colegas que trabajan con niños, niñas, adolescentes, algunos niños, niñas, adolescentes trabajadores, algunos vinculados a escuela también, y creo que, digamos, pensando en qué hacer nosotros, ¿no? De pronto este coloquio puede que no haya sido escuchado por los tomadores de decisiones, pero cómo hacemos para ir llegando de alguna manera a hacer cierta incidencia y que no sigan pasando 25 años, ¿no? Desde el 95 hasta ahora ya son 25 años, diciendo que estaban en crisis y bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces yo digo, me surge esta idea a partir de esta última intervención, donde creo que los derechos humanos son claves para la construcción de paz y bueno, podemos de pronto desde estos espacios que ya están generados buscar hacer algo. Quizás no será mucho, pero quizás podemos vigilar e incidir para que los estados se comprometan más con una educación de calidad, con el derecho a la educación, el derecho a una educación sexual integral y todo lo que está en los papeles, ¿no? Yo tengo que ya finalizar. Sí. El compromiso. Sí, No, sí. solamente a propósito de lo que haga el Pato,
seguramente que dejo efectivamente lo que va a haber escrito en el 96, seguramente hay mucho más gente que va a haber escrito mucho antes. El tema es que vivimos permanente crisis, porque efectivamente, ¿qué es lo que nos hemos mirado desde los temas que conversamos con la sociedad? Y es educar en conflicto. Siempre estamos en conflicto. Lo que pasa es que la escuela no lo visibiliza, lo esconde. Y ya lo aborda de más, terminan muchas veces hasta desbordando a nosotros mismos. Lo que sí es que el cambio que tiene que ver con la intensidad de la crisis, realmente son crisis diferentes. Parece que, por lo menos desde esta perspectiva de que esta crisis de la escuela, de la familia, como fue instituciones más conservadoras, efectivamente, en coyunturas como las que estamos viviendo ahora, nos interpelan fuertemente a buscar dónde podemos desarrollar propuestas o incidir. Yo creo que más que incidir en la política pública, hay que incidir en el territorio, hay que cambiar los proyectos educativos de la escuela, hay que articular a las comunidades, otra lógica mucho más movimentista, más que de redes. Entonces, hay varios desafíos que tienen que ver con esta idea de que en contexto de conflicto permanente. Hay algo el ADN latinoamericano, parece que en esta escuela es parte efectivamente de lo que es que transformar. Nosotros acá decíamos que hoy existe una resistencia del campo chileno, decía, ¿no alcanzará para cambiar la historia? Esa es la pregunta, de todo lo que estamos viviendo acá, ¿alcanzará para cambiar la historia? ¿Alcanzará para cambiar la escuela, para cambiar las relaciones comunitarias, recuperar el mundo del barrio, recuperar que nosotros hemos puesto como concepto social, dignidad? Entonces, me parece que bueno, que hay que avanzar y agradecerlo y además siempre de buen plan, una manera de vivir. Bueno, efectivamente, adelante, Maritza. Bueno, yo lo que iba a comentar así rápido es que evidentemente, a ver, Maritza, sí, dale. No, bueno, solo para un detallito, creo que la lucha tiene que darse en todos los ámbitos, ¿no? En la parte más de la base de los territorios, en la escuela, con la comunidad que incluye la escuela, la comunidad docente, las familias, para pensar en otro tipo de educación, para pensar en otro tipo de acción. Recordaba un poco la reunión Guatemala, con el Ministerio de Educación de Guatemala, y una constante que salía al final. Nosotros también tuvimos un trabajo con los promotores comunitarios de la Dirección de Extensión Comunitaria. Entonces, era que la necesidad de formación, ¿no?, de los docentes, ¿no?, para pensar de otra perspectiva, ¿no? La puesta en los territorios, el darse chance de pensar de otra manera, porque sí generaba. Pues veíamos que había una problemática estructural, no quiere cambiar su forma de pensar de la planta docente, como ustedes lo mencionaron. Es un gran desafío pensar todos estos procesos. Hay mucho trabajo por hacer y debemos hacer. Maritza, te escuchamos. Sí. Hola. Sí, Maritza, te escuchamos. La pública
también desde la pedagogía de la cotidianidad, como decía Dani, la pedagogía de la escuela, ¿no? Creo que también tenemos que mirar que muchos niños tienen convertido esta capacidad neoliberal que no les, incluso no tienen espacio para la reflexión. Estamos en la escuela, los profesores sobre la formación. Yo creo que un campo, una cancha para poder jugar. De esa cotidianidad que vive la adulta tiene más para ver cómo. Entonces, es una